El verso 11 y el verso 12 nos hablan de su grandeza. Dice la Escritura, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora es una responsabilidad conocerle a Él y conocer su grandeza. Es un propósito que Él tuvo de que toda rodilla se doblara ante Él y toda lengua confesara quién es Dios. Esto lo podemos ver de manera gradual, cómo se va aumentando el compromiso que tenemos al conocer a Dios y al saber que de una manera o de otra el ser humano tiene que dar cuenta a Él de lo que Él es. Si va a haber algún reclamo un día de parte de Dios para el ser humano, es de ver cuánto se le conoció a Él, cuánto se le reconoció a Él. Así que lo que tenemos es un pensamiento. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Siéntese tantito. Teniendo esta escritura en mente, vamos a abrir en Segunda de Timoteo y estar hilando estas escrituras. Y estar viendo capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Pensando en esto, dice el verso 23, dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, a la voluntad del enemigo, a la voluntad. Entonces, lo que queremos hablar hoy es la
responsabilidad que existe en conocer a Dios. Hemos tenido un conocimiento muy vago de lo que Dios es, de lo que Dios representa, y pensamos que, bueno, nos va a dar una oportunidad, y lo que tenemos es un compromiso y una responsabilidad. Tenemos que concebir qué es Dios. Ya lo hemos venido viendo en los diferentes mensajes sobre deidad, pero no hemos alcanzado a ver su profundidad del compromiso que tenemos nosotros para con Él. A veces pensamos que le podemos dar lo que querramos, cuando querramos, y que no hay tanta importancia. No lo estamos tomando como nuestra vida total, nuestra vida completa. No hemos alcanzado a concebir, o el ser humano no ha alcanzado a concebir, que todas las cosas por Él subsisten y que sin Él nada de lo que está vivo estaría vivo, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, en eso tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso. La gente lee la Biblia y, bueno, cree que eso es suficiente. La gente entra en el mensaje y a veces no se alcanza a captar, no se alcanza a entender, pero viene a ser para nosotros una responsabilidad el haber venido, el habernos acercado a este mensaje, el habernos acercado a esta palabra revelada. Ya constituye una responsabilidad, porque este mensaje lo que abre es una inmensidad de lo que Dios es, de lo que Dios representa. Entonces, lo que estamos tratando de ver, cómo Él podía estar tratando con nosotros. Entonces, lo que estamos tratando de establecer es un acomodo de las cosas. Entonces, lo primero que vemos es que hay una responsabilidad. El apóstol Pablo dice: cada uno dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí. ¿Por qué? ¿De qué está hablando Dios cuando uno va a dar cuenta de su grandeza, de su omnipotencia, de su omnisciencia? Cada uno va a dar cuenta. No hay manera de evadir a Dios. Ahora, cuando Pablo está hablando con Timoteo, le está diciendo que hay gente que está cautiva a voluntad de él, del enemigo. Pareciera que tiene un poder sobre nosotros, pero es algo también bajo una responsabilidad que el hombre le da, porque el hombre es creado en un libre albedrío. El hombre fue puesto con el propósito de que en su disposición él conociera a Dios y obtuviera a Dios. Ahora, el hombre por sí solo va a hacer que el diablo gobierne sobre la persona, sobre él, o que Dios gobierne sobre él. Y esto es muy importante, ¿verdad? Hay gente que piensa que no hay libre albedrío. Hay gente que piensa que ya todo está marcado y que usted quiera o no quiera va a tener que hacer lo que usted quiere.
porque ya está el destino programado para eso, ¿verdad? De ahí se le quita a Dios una visión de su omnisciencia. Ahí ya el hombre es responsable de la omnisciencia, ¿ve? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que concebir? Tenemos que ver dónde convergen el propósito de Dios al crear al hombre. Entonces hay un punto donde converge todo, Quiero que vea el énfasis, ahorita, hermano, no tengo otro color aquí. Entonces, necesito otro color más oscuro. Entonces, lo que estamos viendo es dónde está el propósito de Dios y dónde está la responsabilidad del hombre. Pablo dice, cada hombre, cada individuo, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de sí. Ahora, usted y yo tenemos que ver, el propósito de Dios desde el huerto del Edén fue enfatizar su grandeza, fue enfatizar su poder delante del hombre. El hombre fue creado con un propósito y puesto en el huerto del Edén con ese propósito de que Dios estuviera sobre él, siempre sobre él, ¿ve? Ahora, cuando el hombre cayó, usted ya lo ha entendido y lo hemos captado a través del tiempo, que cayó voluntariamente. El hombre cayó voluntariamente. El hombre pecó voluntariamente. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de decir sí o de decir no. Ahora, en este llamamiento que Dios nos ha dado, tenemos que ver hasta dónde estamos examinando cuidadosamente lo que Dios es y no tomarlo a la ligera. Ahora, ¿qué es lo que trae? No sé si vayan a traerla. Tengo puro rojo aquí. No, ahorita ya fueron, hermano. Entonces, lo que Dios tiene, si lo pudiéramos enumerar, lo primero es que, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer un efecto en el hombre para traerlo a sí mismo? ¿Ve? ¿Cómo sería posible que Dios hiciera algo? Él podía imponer, Él podía depositar ya un chip en cada uno de nosotros y que lo reconociéramos como tal, ¿ve? Pero cuando Él se propuso en el huerto del Edén poner al hombre, les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y les puso el árbol de la vida. Ahora, mientras ellos estuvieron en esa comunión con Dios, ellos estaban extrayendo la vida de Dios, estaban tomando la vida de Dios. Cuando ellos tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Biblia nos dice que Eva fue seducida, que Eva cayó en la seducción de la serpiente y aquello hizo que trajera una manifestación, un interés por experimentar eso. Pero
cuando nosotros vemos a Adán, gracias hermano, gracias. Cuando nosotros vemos a Adán, entonces, ¿cómo podía traer Dios a ver si ahí sí se ve? ¿Cómo podría atraer Dios al hombre? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sin que estuviera Él imponiéndose sobre el hombre para que pudiera reconocer su grandeza y su omnipotencia. Ahora, entonces, lo que estamos viendo, ¿cómo podría Dios hacer Dios responsable? ¿Cómo podría Dios hacer responsable al hombre? ¿Cómo? ¿De qué manera podría Dios hacerlo responsable? ¿Verdad? Tenemos que gracias hermano, gracias. ¿Cómo, de qué manera podría hacerlo responsable? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, cada uno va a dar cuenta de sí, ¿verdad? Cada uno. Es un proyecto que Dios se trazó, y entonces, ¿cómo podría el hombre ser condenado o ser justificado de acuerdo a la soberanía de Dios? ¿Cómo podría el hombre ser condenado? Tenemos que ver una cosa. Entonces, dentro de esto, lo que tenemos, vamos a ir a Génesis capítulo 20. Dios trazando su plan de que el hombre le reconozca como Él es, lo que Él hace y su grandeza. Ahora, entonces, ahí en Génesis 20, fíjese cómo la responsabilidad del hombre, entonces, lo que él está tratando de mostrarle, muchas veces Dios le muestra al hombre lo que no debe de hacer. Dice aquí entonces el verso 6, y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, ¿cómo interviene Dios en el hombre? ¿Cómo interviene? ¿De qué manera
tenemos que ver que toda nuestra vida está regida por Dios. No hay nada que Él desconozca, no hay nada que Él esté ignorante, no hay ni siquiera un paso que nosotros demos que Él no conozca. Ahí empezamos a ver ya la grandeza de Dios y empezamos a ver nuestra responsabilidad. Empezamos a ver un compromiso. El enemigo está empeñado, como dijimos en Timoteo, ¿verdad? Que está siendo gobernado. El enemigo gobierna sobre el hombre y hace que no vea o en un momento Dios, viendo la integridad del corazón de la gente, viendo la disposición que tiene la gente, viendo el temor en el que la gente se puede mover, entonces puede intervenir. Cuando usted ve a Judas en aquella reunión que tenían, que nosotros llamamos la última cena, usted ve que Dios apresura el proceso en él, ¿verdad? Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque él estaba viendo el corazón. Él estaba viendo el corazón. Entonces Dios está permitiendo muchas cosas dentro de nosotros para que nosotros estemos captando cómo Él tiene un control absoluto. Cuando Job dice, esperaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo, ¿verdad? ¿A qué estaba hablando, hermano? A que Dios tiene un ejercicio sobre el ser humano que está ganando el resultado de sus actos, está ganando el resultado de sus actos. Por eso, cuando un individuo esté en el infierno, sea quien sea, no va a poder decirle a Dios que lo puso en el infierno. No va a poder decir, Dios, tú me mandaste al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. No está en ninguna escritura que Él mande a alguien al infierno. El hombre va por una voluntad propia y por una voluntad decidida por él mismo al infierno. Porque el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue creado para nadie más. Ahora, entonces, viendo esto, hay una influencia directa de Dios para con el hombre y lo está llevando a una revelación. Por eso es la importancia de la revelación. Cuando el Señor habla con Pedro, le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿de dónde viene la revelación? De Dios. ¿Qué revelación era esa, hermano? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Ve? El Hijo del Dios viviente. Ahora, una revelación de esa magnitud nadie la puede decir por sí mismo. Es algo, hermano, que va mostrándose en la vida. Por eso cuando el Señor dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él estaba mostrando con su vida. Cuando estamos leyendo en Génesis capítulo 20, estamos leyendo de Abimelech, estamos leyendo de Abraham, estamos leyendo de Sara. ¿Quién era Abimelech? Era un hombre temeroso. Era un hombre que andaba con integridad, era un hombre que respetaba los principios de Dios, era un hombre que estaba envuelto en lo que Dios estaba demandando. Por eso cuando va a tomar a Sara, viene Dios, interviene Dios. Ahora, esto es lo que nosotros, ¿cómo interviene Dios en el hombre? ¿De qué manera viene Dios a mostrarse? Y cuando nosotros vemos la edad de la Odisea en la que vivimos, donde Dios no tiene ninguna importancia, donde está fuera de la iglesia, donde no tiene la relevancia que Él siempre quiso tener, entonces Dios dice, yo los voy a hacer responsables a ustedes como individuos.
como individuos, ¿verdad? Es lo que dice Pablo en Romanos. Cada uno dará cuenta de sí mismo. ¿Ve? Entonces, estar viendo esto nos está mostrando, usted dice, pero ahí interviene, sí, está interviniendo en el malo y está interviniendo en el, pudiéramos decir, en el predestinado y en el no predestinado. ¿Ve? Ahora, aquí entramos en esto de una manera muy, pues profunda, ¿verdad? Porque pareciera entonces que el hombre hace lo que Dios le dice que haga sin que él tenga una voluntad propia. Pero todavía le está poniendo, dice, leímos ahí Génesis 26, y le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está. La decisión del hombre. Si tú no la devolvieres, entonces morirás. Lo mismo que puso en el huerto del Edén. ¿Qué dijo? Si comes de ese, morirás. Mientras no comas de él, vivirás. Pero el día que de él comas, ese día morirás. Ahora, eso nos deja entrar en un poquito en la mente de Dios, ¿ve? Todo el propósito que hay, todo lo que está pasando en el mundo hoy, lo que está aconteciendo, todos los grandes desastres que está viendo. Mire, por eso cuando el hermano Branham encontró a aquel hombre que dijo, ¿dónde estaba Dios cuando estaban desapareciendo a su pueblo? Cuando 6 millones de judíos estaban siendo acabados. ¿Dónde estaba Dios? ¿En qué parte estaba Dios? Tenemos que encontrar la sabiduría puesta en esto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Dios responsable al hombre? ¿Cómo lo va a hacer responsable? Si usted viniera y dijera, bueno, él hace lo que él quiere y yo hago lo que él dice que yo haga, entonces usted no sería tanto responsable, ¿verdad? Porque usted diría, tú me hiciste eso, tú hiciste que yo hiciera eso, tú dijiste, tú predestinaste, tú pusiste todo para que yo hiciera eso. Pero cuando usted viene a Dios, entonces usted toma un principio y usted dice, ¿qué es esto? Ahora, mire, los grandes filósofos siempre han buscado cómo definir a Dios. Entonces, lo más que ellos pueden es reducirlo a un pensamiento en que él es un hombre, un gran filósofo, un gran revolucionario, pero no alcanzan a ver todo lo que es su grandeza. Ahora, desde el huerto del Edén, lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es? ¿Por qué él no detuvo el pecado desde el huerto del Edén? Si él tenía un propósito, si él solamente conocía su proyecto, ¿por qué no detuvo a Adán y todo hubiera estado bien?
el mundo hubiera sido feliz, el mundo hubiera sido creado en un estado de perfección como fue creado, el hombre hubiera venido en un estado de perfección. ¿Por qué no detuvo el pecado, hermano? ¿Por qué no? Él sabía que el pecado envolvía dolor, envolvía sufrimiento, envolvía angustia, envolvía todo lo que se llama sufrimiento. ¿Por qué no lo detuvo? Bueno, una de las enseñanzas que tenemos del hermano Dana es que él quería mostrar todos sus atributos. Exacto. Quería ser padre, pero no tenía hijos, necesitaba hijos. Así Quería es. ser salvador, pero necesitaba que alguien se perdiera para poder traerlo. Sí. Eso era el plan de Dios, mostrar todos sus atributos a sus hijos. Así es. Ahora, exactamente, ese es el propósito de Dios, fue ese. Ahora, pero el punto que estamos tratando de ver, ¿por qué no lo detuvo si sabía que iba a haber todo ese dolor? Él sabía que Eva iba a caer y por eso la crea afuera de los primeros 6 días de la creación. Él trae esa parte que es vulnerable, sabiendo que Adán no podía ser vulnerable, fíjese, no podía ser engañado, no podía ser seducido, no podía caer. Ahora pudiéramos pensar, ¿la serpiente solo era varón o también era hembra? ¿La serpiente hembra podía seducir a Adán o no lo podía seducir? ¿Ve? Fíjese, todo esto entra ya en una revelación más amplia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Entonces nos damos cuenta que se desprende un propósito que apenas estamos empezando a entender, que apenas estamos empezando a comprender, que hemos caminado mucho tiempo leyendo la Biblia y leyendo el mensaje, ¿verdad? Pero no hemos alcanzado a tener un entendimiento claro. Por eso cuando se revela a la edad de la Odisea, dijimos, dice, el principio de la creación de Dios dice esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo empieza él a engrandecerse? ¿Por qué si podía ser seducida Eva y no ser seducido Adán? ¿Ve? Pablo, cuando le está hablando a los corintios, dice, porque no fue seducido Adán, sino que Eva. Dice, y ese es mi temor, que como la serpiente sedujo a Eva, ustedes vayan a ser seducidos. Ahora, nosotros ya venimos en un plan, nacimos de carne, nacimos del deseo sexual de papá y de mamá, la hemoglobina del hombre, el óvulo de la mujer, y venimos a una manifestación aquí en la tierra. Por eso nosotros somos vulnerables. Pero cuando usted ve a Adán, Adán fue una decisión propia. Cuando usted ve a Cristo, es una decisión propia. Cristo no podía caer, aunque fue tentado. ¿Por qué? Por voluntad propia, por una decisión propia. Por eso siempre se refugió. Dice, clamó al que le podía librar de la muerte. Dice, y a causa de su temor reverente fue escuchado. Cuando vemos esto, hermano, nosotros, yo estaba pensando en todo esto, y darnos cuenta de, vamos a ir tantito a Números 23. Estamos viendo cómo está entrando Dios en el hombre, cómo está operando su plan,
cómo puede cambiar el sentido, el rumbo de las cosas dentro de su omnisciencia. Y dice aquí Números 23, está hablando Balaam y Balac, y el verso 12 dice: él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Ahora, usted sabe, contra la voluntad de Balac y contra la voluntad de Balaam, Balaam cayó a una razón de que el hombre no se puede manejar por sí mismo. Tiene que haber una conducción. Ahora, ahí mismo dice el verso 20, dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ahora, usted ve cuando el hombre ya alcanza a tomar un sentido de las cosas, aún estando incorrectamente, Dios es el que tiene el control de todo. Tiene una omnipotencia, ¿ve? Ahora, ¿qué es todo esto? Lo que pudiéramos estar pensando, ¿cómo es que baja esa fuerza y puede controlar nuestras vidas? ¿Cómo puede en el Antiguo Testamento mostrarnos lo que Dios se había propuesto? Vamos a ir tantito a Segunda de Crónicas. Ojalá que, le digo, aquí es cuando usted va a ser responsable, delante de Dios. 17, Segunda de Crónicas 17. Mire, estamos viendo en Balaam un profeta asalariado, como lo llamó el profeta, que él tenía que hacer lo que Dios le dijera. Aunque no estaba satisfecho Balaam, terminó haciendo la voluntad de Dios. Por eso, ¿cómo puede hacer Dios responsable al hombre? ¿Cómo le puede fincar un delito? ¿Cómo puede aplicarle una responsabilidad? ¿Ve? Usted dice, bueno, el que es salvo y el que va a venir y gloria a Dios. No, no se trata de eso. Dios ya sabía eso, que iba a haber muchos salvos y muchos perdidos, pero Él dejó un plan, un proyecto de plan. Usted lo tiene que conocer y darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Ahora, ya vimos en Adán, voluntariamente, él dice, yo voy a pecar. Ya vimos en Cristo, Él voluntariamente dice, yo no voy a pecar. ¿Ve? ¿Quién está bajando esa fuerza? ¿Quién está bajando esa responsabilidad? Le está diciendo a Adán, el día que de él comas vas a acarrear todo esto. Vas a traer todo esto. ¿Usted cree que Adán no sabía lo que era morir?
Él sabía. ¿Usted cree que él se asustó después de probar aquella relación con Eva y decir no morimos? No, él sabía más que eso. Él entendía más que eso. Él decía, no era de esto de lo que estaba hablando Eva. No estaba hablando de morir físicamente. Estaba hablando de que todo se iba a desconectar de la vida, de la esencia, de la omnipotencia de Dios. Eso era. Por eso Adán, como Cristo, tiene una carga, tiene una pena, tiene un dolor. Algo por dentro lo hace sudar sangre. No era solamente, hermano, decir, bueno, ya pecamos, venga lo que venga y gloria a Dios, yo sé quién va a ser salvo y quién va a ser. No era eso, hermano. No era eso. No es ver simplemente así el plan de Dios, porque de esa manera tenemos que cerrar la Biblia, irnos a la casa y decir que al cabo el que es salvo y el que es condenado, vámonos y se acabó esto. No se trata de eso, se trata de reconocer la grandeza, se trata de reconocer la omnipotencia, se trata de darle el lugar que Él merece, que Él reclama, porque Él ganó, porque Él pisó el lagar, porque Él se tiñó de sangre, porque Él dio su vida completamente. Ahora, dice la Biblia aquí en Segunda de Crónicas 17, viene el reinado de Josafat y el verso 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben, Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, Semaías, Natanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Ahora, quiero que vea el propósito de Josafat. Él había visto lo que Dios era, lo que Dios representaba, lo que Dios había prometido. Por eso dice, buscó al Dios de sus padres y anduvo en los caminos de David su padre. El verso 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados. Y usted empieza ahí a leer todo lo que estaba. Ahora, ¿qué había? Fíjese bien lo que hace, hermano. Usted sabe, menciona, dice,
y no anduvo en toda la maldad de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Una acción y una reacción. Cuando usted ve la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, cuando usted le da a Dios el lugar que Él merece, cuando usted lo deja que Él desarrolle en usted el propósito que Él tiene de que se le reconozca como el más grande. Estoy tratando de recordar dónde es que la Escritura dice, uno de los profetas dice, el grande, refiriéndose a Dios, el grande dice. ¿Ve? Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que cuando el hombre tiene a Dios, proyecta a Dios, enseña a Dios, establece a Dios, entonces dice que Dios detiene todo a su alrededor. Hay una bendición. Vamos a ir a Génesis 35. Génesis 35. ¿Qué es, hermano? Miqueas, ¿qué dice? Para completar la maldad en sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Ahí está. Ahí está. ¿Eso es qué? Miqueas 7:3. Si usted quiere apuntarlo para que usted vea cómo lo describen cada uno de los profetas y darse cuenta cuando usted empieza a ver este movimiento. Dice aquí Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora, fíjese bien lo que demanda él, lo que está demandando para él. La revelación que Dios le está trayendo al individuo. Así como se lo trajo a Balaam y dijo, no vas a decir sino lo que yo diga. Así como se lo trajo a Josafat de poder esparcir esto, ahora le dice a Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjese bien lo que Dios genera y crea, ¿verdad? Cuando hay un apegamiento, entonces lo que estamos viendo, ¿cómo puede
¿Cómo puede Dios atraer al hombre hacia sí mismo? ¿Cómo? ¿Cómo Él puede privarlo o puede quitarlo o puede hacer que se voltee voluntariamente y deje el pecado? ¿De qué manera vemos que hay una fuerza sobrenatural que está influyendo, que no somos dueños de nosotros mismos, que no generamos nuestro sentir, que Él no recibe nuestro pensar, que Él no quiere nuestra imaginación, que Él no quiere otra cosa, sino que lo veamos como Él es? Por eso a cada edad se fue revelando en grandeza, en grandeza, en grandeza, para que la gente lo viera, para que la gente lo entendiera. Como ya vimos cómo se vino revelando en la primera edad, en la segunda, hasta la séptima edad, cuando Él está en un encumbramiento total, se levanta sobre todas las cosas y se muestra como el único Dios verdadero, que es lo que Dios está buscando desde el principio, desde el huerto del Edén, que el hombre lo vea como Él es. Y ese ha sido el objetivo del diablo, que el hombre no lo vea como Él es. Y eso le ha quitado al hombre el poder ser bendecido. Por eso se vive en miedo, en temor. Por eso se vive en desesperanza. Por eso muchas veces solamente tenemos resultados muy vagos, muy superficiales, no tienen efecto, no estamos contentos. Usted dice, ¿quién vivió contento? Mire, en su presencia, cada uno de los hombres de Dios, como David, cuando estuvieron en su presencia, pudieron experimentar la esencia de Dios. Pero cuando estuvieron apartados de Dios, el mismo hombre que experimentó la presencia, la esencia, la vida, la fuerza, el poder, el gozo, la alegría, también experimentó el dolor, la angustia, el quebrantamiento. ¿Qué está buscando Dios, hermano? Que se le dé lo que en San Juan 17 dice, ¿verdad? ¿A qué se quería referir con Miqueas 7:3? Bueno, lo que estábamos diciendo, la descripción de los profetas hacia Dios. Parece que es Isaías que dice que él era el más bello entre 10,000, ¿verdad? Moisés dijo, ¿quién como tú entre los dioses? Miqueas dice, el grande dice esto, ¿verdad? Cada uno se expresó de Dios de una manera que lo magnificaron. Es la edad de la Odisea, hermanos. Es la edad en que no hay un conocimiento claro de Dios. Es la edad en que el hombre dice, no tenemos necesidad. Es la edad en que Dios es una forma mediocre de vida que se le da, no una vida total, una vida dedicada. Es la edad en que le damos lo que queremos, en que solamente el enemigo, como le dije, quiso quitar el conocimiento de la deidad desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál era su objetivo? Meter
meter un sistema de doctrina que le quitara a Dios toda la gloria y toda la honra. ¿Y qué hizo? Metió una mujer, metió un hijo, metió un anciano y le quitó a Dios el lugar que Él siempre tuvo a través de todos los tiempos, o quiso tener a través de todas las dispensaciones. Así que ojalá, hermanos, que nos estemos dando cuenta de que no vivimos por nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo, dice, cada uno dará cuenta de sí. Cada uno. Dime, hermano. A ver, déjame checar. Yo estaba leyendo esa escritura, no sé si sea esta es la que me dieron. A ver, déjame ver. Miqueas. Hay uno de los profetas que lo describe como el grande, ¿verdad? No sé si sea esta. Yo estaba tratando de recordarla. Déjame ver. Miqueas 7:3. Dice, bueno, 7 dice, desde el verso 1, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han buscado después de la vendimia. ¿Mande? Dice, rebuscado, sí, después de la vendimia, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Bueno, está hablando del hombre aquí, está hablando del hombre, ¿verdad? El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Sí, está hablando del hombre en una edad de corrupción. Dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es lo que está hablando después el Señor por causa del Evangelio, pero sí está hablando aquí del hombre. Yo estaba leyendo, le digo, necesito checar, estaba tratando de sacar lo que cada uno de los profetas dice de él, de cómo se expresaron cada uno de ellos en revelación de él. Y yo decía de Moisés y decía de Isaías, pero cada uno de ellos tiene una expresión de Dios. Ahora, aquí está hablando del hombre descompuesto, y está hablando del que es grande, no meramente es Dios, como dice el hermano aquí, pero vamos a checar esto detenidamente, y qué bueno que lo ves eso, hermano. Vamos a dejar este lugar, vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar esta
mañana. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Seamos bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Qué bueno que nos permite Él una vez más estar en este lugar para darle la gloria, la honra y toda la alabanza. Qué bueno que nos permite la vida y ojalá lo podamos aprovechar al máximo este servicio